En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo le digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Nosotros hemos meditado muchas veces sobre la última cena del Señor, las cosas que pasaron ahí, los diálogos que se dieron. ¿Cómo fue eso de que el que estaba mojando su mismo pan en el mismo plato de Jesús era el que lo iba a traicionar? En el tiempo de la Pascua, que vamos ya acercándonos a Pentecostés, durante todos estos días vamos a escuchar a San Juan. Vamos a leer el Evangelio de San Juan. Recuerden que San Juan es el discípulo que estaba pegado a Jesús. Nos dicen los evangelios que San Juan recostó su cabeza sobre él y le dijo: Señor, ¿de quién es que hablas, que es el que te va a traicionar? ¿De quién es? Y Jesús le dice: es el que moja su mismo plato, en su pedazo de pan en el mismo plato, el mío, ese es. Por eso San Juan es, hermanos, el que va a recoger las últimas palabras de nuestro Señor. El pasaje que estamos leyendo estos días, capítulo 14, recuerden que la cena del Señor comienza en el capítulo 13. Desde el capítulo 13 estamos con la cena del Señor y estamos en el capítulo 14. Entonces significa que estas palabras que Jesús está diciendo son en torno a la última cena, palabras de despedida de nuestro Señor Jesucristo, el testamento que Él está dejando a sus discípulos, a sus apóstoles. Primero hay tristeza, hay frustración. Jesús les dice: miren, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo solamente estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Solamente eso estoy haciendo. No crean que yo actúo por mi propia cuenta o por un capricho mío. Jesús, hermanos, Jesús va a utilizar palabras humanas para explicar cosas divinas. Y esto es una de las cosas que a mí más me ha sorprendido en mi vida cristiana. Cómo Dios utiliza palabras humanas para transmitir mensajes divinos. Hace algunos años, Monseñor Elías trajo unos folletos que narraban los diálogos de la Virgen de Guadalupe con San Juan Diego. No sé si algunos de ustedes todavía tendrán esas páginas. Se dio en la misa de la víspera de la Virgen de Guadalupe hace algunos años. Y
me llamaba mucho la atención porque Juan Diego, a las palabras que están ahí son propias de un indito. Le llama mi niña, ¿verdad? Mi niña, y frases así propias, autóctonas de ese tiempo, de cómo hablaban los inditos y todo eso. De hecho, esos diálogos los recogieron los padres franciscanos, quienes fueron testigos del milagro, copiaron textualmente las palabras como el indio las decía y copiaban las palabras textuales también de la Virgen. La Virgen utilizando palabras sencillas que aquel indito podía entender para poder darse a entender a los demás. Entonces, y eso a mí me impresiona, ¿verdad? Porque cómo Dios se abaja hasta utilizar un lenguaje tan pobre como el nuestro para explicar cosas tan grandes, ¿verdad? Que van más allá de nuestra capacidad, que van más allá de nuestro conocimiento humano. Si ustedes me conocen a mí, dice Jesús, también conocen a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen porque me han visto a mí. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Qué es lo primero que está hablando Jesús? Que la obra que Él está haciendo, la obra que va a comenzar esa noche, que lo van a apresar en el huerto de los olivos, es la obra del Padre también, para salvar a la humanidad, para salvar a los hombres. Pero miren cómo Jesús va preparando a sus discípulos y le dice así: yo les aseguro. Primero trata de convencerlos, ¿verdad? Que la acción del Padre está ahí, en Él y Él en el Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo. Miren qué cosa. Estas cosas, hermano, esto que Jesús está diciendo acá es impresionante porque el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a contar lo que hacían los apóstoles también. Jesús devolvía la vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, resucitaba a los muertos. ¿Y qué van a hacer los apóstoles? Lo mismo. ¿Se acuerdan que hasta hay un cantito que dice: no era la sombra, ni tampoco Pedro? ¿Se acuerdan de ese cantito? Era el espíritu que Pedro tenía del Nazareno. ¿Se acuerdan? Hay un cantito ahí que han hecho haciendo alusión que cuando Pedro iba pasando, la gente sacaba a los enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro le pasara a los enfermos, y a los enfermos que les pasaba la sombra de Pedro quedaban sanos. ¿Se imaginan lo que sucedía? Una cosa impresionante, ¿verdad? Y entonces por eso, hasta haciendo alusión a esas anécdotas que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, hicieron ese cantito y decían: es que no era Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Por ejemplo, cuando ellos levantaron al paralítico que estaba en la puerta del templo, que les pidió una moneda, y le dice Pedro: míranos. Ahí le dice a Juan: no tenemos dinero, ni plata, ni oro, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús, ¿qué le dijo? Ponte de pie. Y aquel paralítico de un salto se puso de pie. Un paralítico de nacimiento. Y Jesús hoy les dice: mire, yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores. Aún mayores. Yo a veces me pongo a pensar cuando hay hermanos separados que rechazan, ¿verdad?, Jesús, que perdonaba los pecados de las personas, y dicen: ¿cómo un hombre va a poder perdonar los pecados? ¿Cómo un hombre? Si Jesús mismo le está dando el poder a sus discípulos para sanar enfermos, para resucitar muertos y para perdonar los pecados. Pues claro que sí, también.
El mismo Jesús va a decir: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué los hermanos separados rechazan tanto el sacramento de la confesión? Si el sacramento de la confesión es el sacramento por medio del cual Dios rompe esa cadena con la cual el demonio tiene atrapada un alma, la cual a través del pecado ha pasado a ser posesión de él. Entonces, con el sacramento de la confesión, Dios rompe esa cadena, libera a esa persona y la hace nueva. Y de ahí el por qué el demonio no le gusta el sacramento de la confesión, porque yo a veces me pongo a pensar a cuántas personas en paso de muerte, a través del sacramento de la confesión, se les ha liberado para que puedan presentarse delante del Señor. A veces me pongo a pensar sobre las personas que han estado agonizando, y hasta que el sacerdote llega y da la unción de los enfermos, en ese momento muere. Me acuerdo de un señor que le dio un derrame cerebral, pero de aquellos que matan, que queda la persona inconsciente, sin poder hablar, sin poder moverse, y todos los sacerdotes andábamos en retiro, todos los sacerdotes de la diócesis, todos. Y la esposa lo llevó al hospital, a ese señor, y le dijeron en el hospital que no, que el señor era caso perdido, mejor que se lo llevara a su casa. Y no había un solo sacerdote en toda la diócesis para que fuera a ver a ese señor. Y me acuerdo que hemos llegado, los 3 padres que andábamos en retiro, en la noche que salimos del retiro, porque salimos en la tarde, ya para llegar a la parroquia vamos llegando en la noche, más con todo el tráfico que hay, y vamos llegando en la noche como a las 9, y ya nos estaban esperando en la parroquia que fuéramos a darle la unción de los enfermos, cerquita de la parroquia, solo había que cruzarse el parque y estaba al otro lado de la casa. Hemos llegado los 3 padres y le hemos dado la unción de los enfermos. Y a los poquitos minutos falleció el Señor. Y eso le había dado como un día martes le había dado. Pasó martes, miércoles, jueves, hasta el viernes en la noche murió, esperando exactamente que llegáramos los sacerdotes para que le diéramos la unción de los enfermos y falleciera. Ahí está el don de Dios, la gracia de Dios. La gracia de Dios actuando en su iglesia. No la gracia, no el cura, no, porque nosotros no somos nada. Nosotros solamente somos esos medios, esos canales a través de los cuales Dios ha decidido transmitir esa gracia a esa persona a través del orden sacerdotal, del orden sagrado. Pero ahí está Jesús actuando. Ahí está Jesús obrando. Y Jesús nos dice hoy en su palabra, nos dice: yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Cualquier cosa. Pero pidan con fe. Con fe, hermanos. Me acuerdo todos los milagros que Jesús obraba. ¿Qué le decía a la gente? Tu fe te ha curado. Tu fe te ha curado. Por la fe de aquel hombre, este niño quedó curado. Por la fe de aquel hombre, quedó curado su esclavo. Tu fe. Y hermanos, nosotros hemos visto milagros también aquí en nuestra parroquia. Y milagros grandes, grandísimos. ¿Qué significa? Que el mismo Dios que nos habla hoy el Evangelio,
Ese mismo Dios sigue actuando hoy en nuestro tiempo. Cada 25 de mes en nuestra parroquia, después de haber tenido 9 días de preparación, 9 horas santas, 9 rosarios, 9 eucaristías, llegamos a ese momento en el cual nos reunimos como parroquia para orar con fe y pedirle al Señor esa gracia. Y hemos visto tantos milagros en nuestra parroquia. Nada más hoy que fui a almorzar con los niños, porque hoy les tocaba el paseo, fueron a los acólitos, y me contaba la hermana Trine que ella se cayó y se le abrió su prótesis. Y me dice que el 25 ella estaba con un gran dolor, pero un dolor terrible. Y solamente le dijo al Señor: Señor, cúrame, porque yo quiero seguir sirviéndote. Ayúdame. Y me dice: Padre, al siguiente día yo no sentía nada. Y sigo sin sentir absolutamente nada. Y yo tengo tan presente de aquella muchacha que en esta fila de este lado estaba con un cáncer, con metástasis, y ya no la podían ni operar, y solamente le ponían morfina para que se le calmara el dolor. Y en un 25, en la hora santa, ella solo sintió, cuando estábamos en la oración de sanación, que su cuerpo empezó a arder, como que se iba, era fuego el que tenía dentro, y solamente lo único que podía era llorar, llorar y llorar. Y ese día desapareció el cáncer. Esa noche desapareció, y eso ustedes lo vieron. Ustedes, algunas personas de las que están aquí conocen ese caso. Desapareció completamente el cáncer. ¿Qué significa? Que lo que el Evangelio nos dice hoy, Jesús lo sigue cumpliendo. ¿Pero qué pide de nosotros? Fe. Que aprendamos a confiar en Él. Pero también Jesús le decía a aquella persona: vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor. Porque ¿qué es lo que exige Jesús? Un cambio en nuestra vida. Y nosotros muchas veces, hermanos, seguimos aferrados a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra vanidad, a nuestro pecado. Y solamente queremos la sanación de una enfermedad, la solución de un problema, pero lo que menos queremos es que Jesús sane nuestra alma de nuestro pecado y nos arranque de las garras del demonio para llevarnos a la vida. Digamos a ese Jesús que hoy, en la noche del Jueves Santo, en su despedida, nos abre su corazón y nos anima en nuestro caminar y nos dice que Él está con nosotros y que está para acompañarnos, para asistirnos, para darnos fuerza en nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.